de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues estamos nuevamente haciendo nuestro ratito de oración. Ahora pasamos al capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra nada más y nada menos que Pentecostés, un momento crucial dentro de la historia de la Iglesia, un momento en el cual se manifiesta públicamente la Iglesia, por decirlo así, rompe el cascarón de la Iglesia y sale con una fuerza, con una vehemencia, con un ímpetu, con un empuje realmente formidables. Y podemos pedirle ahora al Espíritu Santo, ¿verdad? Pues que necesitamos una nueva Pentecostés, que necesitamos otro nuevo empujón, como el que le dio en ese momento inicial a la Iglesia. Necesitamos otro nuevo empujón que nos ayude a pues dar testimonio de nuestra fe con ese valor, con esa audacia, con esa fuerza, con esa convicción con la que lo hicieron los apóstoles en aquella primerísima ocasión. Así nos narra el libro de los Hechos. Dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y sí, ahorita vamos a seguir con la narración, pero primero pues esas formas que va tomando el Espíritu Santo, ¿no? Viento impetuoso, lenguas de fuego, que llenaron el Espíritu Santo, que llenó, ¿verdad? A cada uno, quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y pues es algo que le pedimos ahora a Jesús en oración. Jesús, queremos nosotros también quedar llenos del Espíritu Santo. A veces nos podemos sentir como vacíos del Espíritu Santo, como lejanos, como fríos, como indiferentes. Y pues no es algo bueno, no es algo que pues al contrario, ¿no? Lo ideal sería que estuviéramos más llenos del Espíritu Santo. Pero bueno, a veces, Señor, nos sentimos fríos, a veces nos sentimos distantes, a veces no sentimos que tengamos esa fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que no es cuestión de sentimiento, ¿no? A veces podemos no sentir nada y tener el Espíritu Santo dentro, ¿no? A veces, incluso en nuestros momentos de menos fervor, de menos encendimiento, podemos ser instrumentos del Espíritu Santo y ayudar que otras personas se acerquen a Dios, ¿verdad? Hasta en los momentos en los cuales nos encontramos más apagados, o más cansados, o más serios, pues podemos ser canales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo escribe derecho en renglones torcidos. Dios escribe con la pata de una mesa, ¿no? Lo sabemos muy bien. Y nosotros a veces somos esos renglones torcidos, a veces somos esa pata de la mesa, a veces somos eso, pues esa realidad que no termina de estar como a punto, como a tono, ¿no? Y por eso, así como ellos quedaron llenos del Espíritu Santo, te pedimos ahora, Jesús, en nuestro rato de oración, que nos colmes del Espíritu Santo, que también el Espíritu Santo rebose en nuestra alma, que rebose en nuestros corazones, y que eso se manifieste también externamente, ¿no? A veces pues tenemos una sequedad muy grande, y cómo echamos en falta pues esas manifestaciones, como las que pues nos describe a continuación el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Les dio el don de lenguas en esa primera predicación. El don de lenguas que no era decir pues cosas sin sentido o incomprensibles, sino que era más bien
pues literalmente hablar en la lengua de otras personas, de otros países. Dice, había en Jerusalén hombres piadosos que ahí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos esos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Realmente ese milagro se le llama la glosolalia, ¿no?, que tuvieron los apóstoles en poder hablar en otros idiomas que desconocían, que no habían aprendido. Ahora sí que es la manera de aprender el inglés sin esfuerzo, pues es de la mano del Espíritu Santo, ¿no? Aprenda idiomas sin esfuerzo. Ellos aprendieron, Dios les dio la ciencia infusa de poder hablar cada quien en las lenguas que quisieran, precisamente para que pues no solo los galileos pudieran entender el mensaje de Jesús, sino que el mensaje fuera realmente universal. En la primera predicación había gentes de todas las naciones, como dice había en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. O sea, la iglesia nació siendo realmente ya una realidad universal. La iglesia nació siendo una realidad universal, en la que pues personas de distintos lugares, de muy distintos lugares, escucharon la primera predicación de San Pedro, ¿no?, la primera predicación de los apóstoles. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Otros en cambio decían riéndose, están llenos de mosto, ¿no? Sí, están borrachos, ¿no? Pero claro, estando borrachos, ¿cómo es que estando borrachos hablan idiomas de otras lenguas, ¿no? Entonces Pedro, y aquí vamos a ver un ejemplo de una predicación, pues como la predicación ideal o como un modelo de predicación, la primera predicación de Pedro. Una predicación que se centra en el querigma, en el famoso querigma, en el núcleo del Evangelio, y que va a producir el efecto deseado, que es el bautismo, ¿no? Entonces, aquí Pedro va a dar cumplimiento al encargo que les dio Jesús al subir a los cielos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que va a hacer Pedro en esta ocasión, ¿no? Va a predicar el Evangelio, en concreto el núcleo del Evangelio o querigma, y después va a bautizar a una multitud muy grande de creyentes, ¿no? Dice, entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo, judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. Perdonen. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora de tercia del día, o sea, son apenas las 9 de la mañana. Como diciendo, a las 9 de la mañana no pueden estar borrachos, ¿no? Sino que es lo que dijo el profeta, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchad estas palabras. Y ahí es donde empieza San Pedro a expresar lo que sería como el querigma, ¿no?, el núcleo básico de la fe. Lo básico que hay que creer para poder bautizarse, y que efectivamente pues un grupo importante de los judíos creyó.
Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este que fue entregado según el determinado designio previo y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A este pues Dios le resucitó librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Porque dice de él David: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, y le permitirás que tu santo experimente corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu rostro. Está leyendo un salmo muy bonito, ¿no? Pero lo importante dice, es lo que dice, o sea, este que vosotros le matasteis clavándole en una cruz por mano de los impíos, es decir, de los romanos, a este pues Dios le resucitó, liberándole de los dolores del Hades, es decir, del infierno. O sea, Dios lo resucitó. O sea, Jesucristo que murió en una cruz y Dios lo resucitó. Eso es como un punto focal o un punto fundamental del querigma, ¿no? De la predicación de fe fundamental de la iglesia, de la predicación de fe fundamental de Pedro, ¿no? Para decir esas cosas y como para apoyarlas en la escritura, les dice este salmo, dice David: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. O sea, no permitirás que tu santo experimente la corrupción, pues no permitirás que Jesús experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu rostro. Es algo que es muy bonito, una oración muy bonita, ¿no? Me llenarás de gozo con tu rostro. Son de esas frases de la Sagrada Escritura que nos pueden servir de oraciones breves, ¿no? Señor, me llenarás de gozo con tu rostro. Es algo que le podemos decir ahora al Señor: Señor, tengo fe, tengo esperanza, mi carne se llena de esperanza. ¿Por qué? Porque me llenarás de gozo con tu rostro. Porque me llenarás de gozo y de esperanza con tu rostro. El rostro de Cristo nos dará alegría, nos dará gozo, nos dará la felicidad en el cielo. Y nos viene muy bien pensar de vez en cuando en el cielo, sobre todo cuando la vida en la tierra se nos hace más ardua, más difícil, más cuesta arriba. Señor, me llenarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, ¿no? Precisamente está anunciando el querigma, ¿no? A Jesús, Dios lo resucitó, y nosotros somos los testigos. ¿Quiénes? Los apóstoles. Los apóstoles son fundamentalmente los testigos de la resurrección de Jesucristo. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos, y sin embargo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por escabel a tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. O sea, está predicando el querigma, el núcleo básico, ¿no? Que Dios ha hecho Señor y Cristo, y es decir, y Mesías y ungido, a Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Es pues como una enseñanza como muy fuerte, ¿no? de San Pablo, muy clara, ¿no? Les dice con toda su crudeza, ¿verdad? Pues
cómo el rey David profetizó de su descendencia y cómo Cristo es el descendiente de David. Como dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Pues es un ejemplo maravilloso del querigma, del núcleo básico del Evangelio. Dios ha constituido Señor y Cristo a Jesús. ¿De quién? Pues de toda la humanidad, no solo del pueblo de Israel, ¿no? Nos ha constituido Salvador para toda la humanidad. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Como diciendo, esa primera predicación de Pedro pues tuvo eco, tuvo éxito. No era como esta predicación de ahora que solo tengo 17 oyentes, sino era una predicación en la que estaban escuchando cerca de 3,000 personas. 3,000 personas estaban escuchando a Jesucristo perdón, están escuchando a Pedro, y les llegó al corazón lo que Pedro les decía, ¿no? Al oír esto dijeron con el corazón compungido: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente ahí se está cumpliendo pues las palabras que le había dicho a Jesús. Jesús les había dicho a ellos, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en esta primera predicación había una pequeña representación de todas las partes del mundo, porque habían ido a Jerusalén de peregrinación los judíos, ¿verdad?, provenientes de todas las partes del mundo, y entonces había una representación y les predica Pedro el Evangelio, el núcleo del Evangelio, que es que Jesucristo es el Mesías, que murió en la cruz y que y Dios lo resucitó entre los muertos. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Convertiros, que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo primero es convertirse y luego bautizarse. Entonces, vemos como un esquema como muy claro, como muy básico de la primitiva iglesia, de la predicación de la primitiva iglesia, que se repetirá constantemente en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y que Dios quiera que se repita en nuestra vida, ¿no? Que es predicación, conversión, bautismo, ¿no? Quizá nosotros ya invertimos el orden, tenemos el bautismo, luego la predicación siempre está en medio, y luego la finalidad es la conversión. Pero digamos que son como 3 elementos fundamentales, básicos, los 3 elementos, pues sí, 3 elementos como nucleares, ¿no?, de la vida cristiana: predicación, conversión y bautismo, ¿no? En el caso de Pedro y de los apóstoles era predicación, conversión y bautismo. En nuestro caso es un poquito al revés, suele ser bautismo, predicación, conversión, ¿no? Pero tienen que darse los 3 elementos para que la vida cristiana sea plena, sea completa, y para que cada quien reciba el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro, ¿no? Si la promesa es no solo para los que están cerca, sino también para los que están lejos. Los que están lejos también necesitan recibir la predicación para la conversión, y en su caso el bautismo. Hay gente que no tiene el bautismo, pues en su caso el bautismo, ¿no? Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Con muchas otras palabras los conjuraba y les exhortaba: salvaos de esta generación perversa, ¿no? San Pedro se ve que estaba como enfervorizado, con grandes deseos de
pues, en fin, tenía la plenitud del Espíritu Santo, que estaba lleno del Espíritu Santo, y por lo que se deja ver, pues fue una predicación larga, no como esta que es breve, sino que fue una predicación larga, ¿no? Y entonces les exhortaba, salvaos de esta generación perversa, ¿no? Y realmente cuando uno lee estas palabras de Pedro dice, hijo, bueno, pues realmente son perfectamente actuales, ¿no? Perfectamente Dios nos podría decir, nos podría exhortar, salvaos de esta generación perversa, ¿no? Si llamaba perversa Pedro a esa generación, fíjate tú nosotros, ¿no? Que abortamos a una cantidad de niños cada año que es impresionante, ¿no? Eh, no recuerdo el dato exacto, ¿verdad? Pero eh, en el mundo nacen cada año más o menos 110 millones de hombres y más o menos cada año hay 33 millones de abortos. Es decir, un poco casi uno de cada 4 niños es abortado. Es impresionante, es realmente impresionante, ¿no? El número de abortos que hay en el mundo, ¿no? Entonces, pues cuando San Pedro les exhortaba, salvados de esta generación perversa, pues qué no nos diría a nosotros, ¿no? Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3000 almas. La primera predicación de San Pedro tuvo mucho éxito, ¿no? O sea, no fueron 21 como estamos ahorita, sino 3000 almas y 3000 almas que fueron bautizadas, ¿no? San José María se mete con imaginación en este relato evangélico, en este relato de los Hechos de los Apóstoles, y se pone a ayudarle a Pedro en la administración de los bautismos, ¿no? Pues nosotros también. Y las últimas palabras de este capítulo describen los elementos como básicos de la primitiva iglesia, y que deben ser los elementos básicos de la iglesia en todas las etapas de la historia, ¿no? Dicen, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales, y todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar, ¿no? Claro, hay que entender que los primeros cristianos no se entendían como algo distinto de los judíos, se entendían como la plenitud del judaísmo. O sea, no entendían ellos que estaban fundando una religión nueva, sino que el Mesías de los judíos ya había llegado, ¿no? Y ellos eran testigos de que ese Mesías había llegado, que por tanto la fe de Israel había alcanzado su plenitud, ¿no? Y que ese Mesías había resucitado y que ellos tenían que mantener ese mensaje, pero desde dentro del judaísmo, no como algo externo, no como algo, ¿no? Entonces, pero vamos a ver cuáles eran los elementos, ¿no? Los elementos básicos. Dice, acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? La doctrina, un elemento fundamental de la iglesia es la doctrina, el credo. Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, la doctrina, ¿no? El credo como una de las columnas de las patas, imaginando que la iglesia y la fe es una mesa, pues una de las patas es el credo, ¿no? La doctrina. La comunión, la comunión, ¿no? La comunión es precisamente el estar unidos entre nosotros, ¿no? Es la fraternidad, la caridad, otra de las partes de la mesa, ¿no? La fracción del pan, que es la Eucaristía, o sea, acudían asiduamente a la fracción del pan y a las oraciones, ¿no? Sí, la enseñanza de los apóstoles, la comunión, que es la fraternidad, que es
la parte moral, por decirlo así, la fracción del pan, que es la parte litúrgica, y las oraciones, que son las cuatro partes del catecismo que, que tenemos actualmente, están aquí resumidas en un solo versículo, ¿no? Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, credo, a la comunión, vida moral, a la fracción del pan, sacramentos, liturgia, y a las oraciones, Padre nuestro, ¿no? Las cuatro partes del catecismo están descritas aquí en Hechos 2:42. Y claro, el efecto que aquello tenía pues era muy grande, dice, el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Y luego se señala lo que se ha denominado el comunismo cristiano, en claro anacronismo, porque el cristianismo es mucho anterior al comunismo, ¿no? Pero sí, efectivamente, los primeros cristianos compartían sus bienes, ¿no? Y eso era una característica de la primerísima comunidad cristiana, ¿no? El tener sus bienes en común. Por eso las reglas monásticas, de alguna manera, buscan revivir eso, ¿no? Revivir el tener todos los bienes en común. Dice, todos los creyentes vivían unidos. Dice, todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo, o sea, los creyentes estaban unidos, ¿verdad? No eran como indiferentes, ¿no? Se preocupaban uno de los otros, ¿no? Repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Es otra de las características de los primeros cristianos, la alegría y la sencillez de corazón. Vamos a pedírselas al Espíritu Santo para nosotros, Señor. Haznos como los primeros cristianos, haznos alegres y sencillos de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar, ¿no? La comunidad era una comunidad viva, que estaba creciendo, que se estaban manifestando, ¿no? Acudían al templo todos los días con perseverancia, ¿no? O sea, tenían perseverancia en su trato con Dios, ¿no? Pues vamos nosotros a aprender de esos primeros cristianos a tener perseverancia, constancia en nuestro trato con Dios, ¿no? A tener el mismo espíritu, que es el espíritu de Jesucristo, que es el espíritu de la caridad, ¿no? Y a tener alegría y sencillez de corazón. Qué bonito es eso, ¿no? Que seamos descomplicados, que seamos sencillos, que seamos transparentes, ¿no? Se lo pedimos al Señor con humildad, con humildad sobre todo, ¿no? Señor, ayúdanos a que nuestra vida pues reluzca con esa alegría, con esa sencillez de corazón, que haga atractivo. Todos los demás se sentían dice, gozaban de la simpatía de todo el pueblo, ¿no? O sea, hay que hacer amable la verdad, hay que hacer amable el cristianismo, y tristemente nos hemos empeñado en hacerlo odioso en los tiempos recientes, ¿no? Y hay que nuevamente como recuperar, ¿no? el avance, hay que recuperar pues la belleza, ¿no? Del cristianismo, la belleza de la vida cristiana. ¿Por qué? Pues porque mucha gente pues ya no la ve, mucha gente ya no la percibe, ¿no? Mucha gente ya está como de vuelta, ¿no? Y considera que el cristianismo como algo viejo, ¿no? Y precisamente al ver el momento, la fuerza, la energía, el atractivo que tenía el cristianismo naciente, pues por eso le pedimos a Jesús una nueva Pentecostés. Señor, vuelve a enviar a tu Espíritu Santo sobre nuestras almas, que nuestro corazón rebose de ese Espíritu Santo, para que vivamos con alegría y sencillez de corazón, y para que gocemos de la simpatía de la gente, de modo que vayas agregando tú también cada día a los que se han de salvar, ¿no? Pues esto fue el fruto de la primera efusión del Espíritu Santo, ¿no? El Hechos de los Apóstoles capítulo 2 es como el acta fundacional de la Iglesia, ¿no? Nos contiene en ese versículo 42
pues un resumen de lo que es la vida de la iglesia. Las 4 patas de la fe ahí están, de la mesa de la fe ahí están representadas. Vamos a pedir al Señor que mantenga ese espíritu en la iglesia, y para eso que mantenga ese espíritu en cada uno de nosotros, ese espíritu apostólico, ese espíritu audaz, ese espíritu pues valiente, que sale a predicar, que sabe hablar en nombre de Jesucristo. Se lo pedimos por intercesión de Santa María, Madre de la Iglesia. Santa María, Madre de la Iglesia, revive en la Iglesia el espíritu de Pentecostés, para que sepamos vivir con alegría y sencillez de corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Muchas gracias por haberme acompañado, que Dios los bendiga, y os doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Si Dios no dispone otra cosa, mañana aquí estaremos a la misma hora y por el mismo lugar. Que pasen buena noche.